Qué lindo es encontrarnos una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios. Considera la posibilidad de suscribirte a mi canal y al mismo tiempo darle un like ahí para que muchas otras personas también puedan ser beneficiadas por el estudio de la palabra de Dios. Saben, amigos, nosotros los seres humanos en realidad somos seres muy bendecidos por Dios. Es decir, de repente a veces contamos más las desgracias que tenemos que las bendiciones que existen alrededor de nosotros. La misma vida es una enorme, grande bendición. De hecho, las Escrituras nos ilustran la manera como los seres humanos podemos ver las bendiciones que Dios nos da. El caso de Esaú, que tenía la primogenitura y que tenía esa gran bendición. Esaú había nacido primero y por lo tanto a él le pertenecía la primogenitura. Y dentro del pueblo de Israel, tener la primogenitura era tener muchas bendiciones y tener también muchos privilegios. Sin embargo, un día Esaú mostró la indiferencia que él tenía acerca de los privilegios que le concedía tener la primogenitura, y dice la palabra del Señor que él vendió su primogenitura. Había llegado con mucha hambre del campo porque era un cazador, y Jacob se encontraba cocinando un potaje bermejo, dice la Escritura, de lentejas. Y bueno, el hambre, el olor a la comida, de hecho Jacob debió haber cocinado bien rico. Llegó Esaú, entonces le pidió de comer, y en este momento Jacob consideró la posibilidad de hacer un trueque, una negociación. Y esa negociación pues era en realidad egoísta, porque pues a él no le pertenecía. Pero al mismo tiempo estaba probando qué tanto interés tenía Esaú por tener su primogenitura. Y dice la Escritura que ni tardo ni perezoso Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y con ello obviamente muchas bendiciones. Y es que los privilegios que nosotros tenemos por ser hijos de Dios es asunto que tiene que ver con una opción de escoger estar con ese Dios que nos da todo, que nos concede todo, que nos privilegia, o dejarlo a un lado, ser indiferentes con Él y rebelarnos. De hecho, la palabra del Señor nos dice aquí en 1 Juan capítulo 3 verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, dice el verso 2, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Finalmente, creo que el propósito de vida para todo hijo de Dios será ver, conocer al Padre de todas las luces, al Padre Celestial, a Jesucristo. Tener ese privilegio que nos concede el Señor de poder verlo en algún día en el futuro, y sobre todo algo que cambiará definitivamente en nosotros. La Biblia dice: seremos semejantes a Él. Porque como ustedes saben, desde un principio en la creación, el trabajo de Dios, el trabajo de la Trinidad, el trabajo de la divinidad fue crearnos a su imagen y a su semejanza. Pero vino el enemigo, vino el diablo, y gracias a la decisión que tomó el ser humano, poco a poco la imagen de Dios fue degradándose, prácticamente desapareciendo del ser humano. Sin embargo, gracias al amor eterno de nuestro Dios, que concedió a su Hijo para que trabajase en nuestro favor y pudiese otorgarnos la posibilidad de tener la vida eterna. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, dos verdades que nosotros no podemos ignorar. La primera: la paga del pecado es la muerte. La segunda verdad: el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y saben que para que uno pueda encontrar ese asunto que tiene que ver con la vida eterna, Jesús puso algo que se llama el nacer de nuevo.
Estaba yo terminando, prácticamente ya había concluido mis estudios profesionales en la carrera de medicina en la ciudad de Monterrey, y todavía recuerdo el día en que me dijeron que parte de los requisitos para obtener la titulación como médico cirujano y partero era que tenía que tener documentos recientes. Así es que le pedí a mi familia para que consiguiera un acta de nacimiento reciente. Yo había nacido en la ciudad de Navojoa, Sonora, por situaciones y circunstancias muy especiales relacionadas con el trabajo de mi padre. Y había una situación muy especial que, pues de alguna manera, me hacía privilegiado. Yo fui el único de los 12 hijos que hubo en mi familia que nació fuera del pueblo natal, el pueblo de mis padres, que es San Blas, Sinaloa, y tuve el, no sé, llamarle el privilegio de ser mayo, de ser de Navojoa, en Sonora. Les cuento que en mi familia yo soy el sexto, pero el quinto, que había nacido un poco antes que yo, había fallecido. Tristemente, la familia había perdido al quinto miembro. Resulta que Josué, así se llamaba mi hermano, había fallecido recientemente, y obviamente en medio del dolor y en medio de la tristeza que esto ocasionó, mi madre por la pérdida de su hijo, entonces le dijo a mi madre, anímate, el siguiente va a ser un varón y le vamos a poner igual que el niño que ha muerto, le pondremos Josué. Así que yo vine a este mundo un 3 de octubre de 1959 en la ciudad de Navojoa, y hacia ese lugar, en Navojoa, Sonora, tuvimos que acudir para conseguir un acta de nacimiento. Gracias a Dios teníamos familia allí, la familia nos ayudó, nos apoyó y conseguimos entonces el acta de nacimiento y pudimos entonces completar los trámites que se requerían para la titulación. Pero sorpresa, cuando me doy cuenta de que en realidad mi acta de nacimiento no decía que yo había nacido el 3 de octubre, sino el 3 de septiembre, tuve un shock de decir qué está pasando, qué está sucediendo, pero era el acta. Pero no había tiempo de hacer alegatos en este momento, porque pues era asunto más bien de seguir adelante con la titulación. Llegó el momento, tenía que confrontar con mi madre el por qué ella me había dicho que yo había nacido el 3 de octubre, y era solamente por bromear con ella, pero la tomaba muy en serio, porque me decía, si yo fui la que en realidad te parí, yo sé cuando tú naciste. Sí, madre, le decía, pero como tú has tenido 12 hijos, debe ser difícil recordar. Ella se alteraba un poquito diciendo cómo era posible que yo pensara que ella no sabía cuándo ella había nacido. En realidad yo le decía, aquí está el papelito es el que habla. Y desde entonces, 1984, tenía la posibilidad y la opción, no de escoger cuál de los dos, sino en realidad aprovechar el momento y festejar las dos fechas. Así transcurrieron los años. Tristemente mi madre falleció en el 2008 y pues nunca pudimos entonces desentrañar la razón por la cual su hijo le discutía que había nacido el 3 de septiembre y no el 3 de octubre, aunque obviamente de manera muy personal yo creía que había nacido el 3 de octubre, porque razones muchas había, argumentos muchos había. De hecho, el acta anterior me decía que yo había nacido el 3 de octubre, algo había sucedido, no había manera de explicarlo, y tampoco hubo ningún intento de corregirlo a través de un juicio, ¿no? Porque de hecho eso es lo que se hacía cuando había problemas en el acta. Pasan los años y en el año 2017, después de haber trabajado 28 años en una institución de salud gubernamental, llega el momento de retirarnos, de jubilarnos, de separarnos del trabajo, y por lo tanto llega el momento en que ahora hay que tener nuevamente, al igual que cuando me titulé, los documentos originales. Así es que, como era de esperarse, solicité a uno de mis familiares que vive en Navojoa que por favor me enviara un acta. Por razones que tiene que ver ahora con el cambio digital, él me dijo que la situación había cambiado, que yo no era sencillo y no era fácil enviar un acta,
que era necesario hacer un trámite hacia la capital del estado, o sea, Hermosillo, para poder conseguir un documento original. Así es que como eso ocupaba mucho tiempo y a mí me urgía tener el documento, decidí ir directamente hacia Hermosillo. Lo primero que hice muy temprano cuando llegué a la ciudad de Hermosillo, aquella mañana, fue encontrarme con una máquina expedidora de certificados o de actas de nacimiento. Así que coloqué la cantidad que se requería para obtener el documento que se supone era una copia del documento original de mi acta. Cuando yo lo obtuve, ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa era de que mi mamá tenía la razón. Yo había nacido el 3 de octubre. Allí estaba esa acta original. Ahora tenía un problema mayúsculo, porque tenía un acta original que decía que había nacido el 3 de octubre y por otro lado estaba el otro acta que decía que había nacido el 3 de septiembre. Llegué entonces a la oficina en donde finalmente me van a expedir el documento final y le comenté a la persona que se encontraba atrás del escritorio diciéndole lo que estaba en realidad sucediendo. Tenía dos documentos, uno con una fecha y otro con una fecha de un mes de diferencia. Y le dije, ahora dígame cuál es la verdad de los dos. Y él se sonrió y me dijo, tú decides cuál es la fecha en la que tú naciste. Entonces, en este momento, sentí que me estaban privilegiando en darme la opción de decidir en qué fecha había nacido. Estaba la fecha histórica real y estaba una fecha que se encontraba tergiversada y que se encontraba errada. No era la fecha correcta, pero finalmente todos mis documentos a partir de 1984 hasta el 2017 estaban con eso, mis documentos oficiales, de modo que no tardé mucho en tener que tomar una decisión. Y en honor a mi madre le dije, así lo dejamos. ¿Por qué? Porque mi madre tenía toda la razón. Aquí estaba el documento original. Seguramente hubo un error humano al emitir el acta del 1984. Un error que costó un entredicho entre mi madre y yo, pero que en realidad no existía. Amigos y amigas, nosotros también tenemos un privilegio y una opción que viene de ser hijos de Dios. El hecho de escoger si naciste en la fecha en la que tú dices o en la fecha en que dicen otras personas o cuando Dios te dice es necesario nacer de nuevo. Si tú en tu vida nunca has nacido de nuevo, está pasándote lo que le pasó probablemente al mismo maestro de Israel, Nicodemo, en aquel encuentro histórico, aunque a oscuritas, en donde Nicodemo estuvo platicando acerca de cosas importantes, de cosas trascendentes, de cosas celestiales con Dios. Vayamos a ese relato. Nos ubicamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 1 en adelante. Había, dice la palabra del Señor, entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Pero Jesús le respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me recuerda entonces aquel momento en que yo me enfrento al hombre que me va a dar el documento diciendo, dígame en qué fecha nací. Y él me dice, tú la puedes escoger. Y aquí Jesús le está presentando esta opción a Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Dice la palabra del Señor lo siguiente, versículo 4. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?
La respuesta de Nicodemo es una respuesta elementalmente lógica para el que espiritualmente no entiende las cosas que vienen de Dios. Era necesario que Nicodemo tomara una decisión en su vida. Y Jesús le está planteando en este momento uno de los prerequisitos que él considera importante para poder acceder al reino de los cielos, que es el nacer de nuevo, el de permitirle a Dios hacerle una nueva criatura. Dice el verso 5, respondió Jesús, te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le está planteando a Nicodemo esta opción? Opción para entrar al reino de los cielos. Obviamente, si él no quiere entrar al reino de los cielos, no tiene que nacer de nuevo, no tiene que nacer del agua y del Espíritu. De hecho, aquí está hablando en realidad del bautismo. Nacer del agua es sumergirse en el agua, y es porque no es necesario hacer solo la mecánica de introducir al agua a una persona que ha estudiado la palabra de Dios para que nazca de nuevo, porque es una. La segunda significa nacer del Espíritu Santo, es decir, privilegiar al Espíritu Santo para que transforme, para que trabaje, para que cambie día a día su vida. Y saben, amigos, esta es una opción que nosotros tenemos que tomar. Es una decisión. Algunos me podrán decir, bueno, pero ¿acaso, por ejemplo, el ladrón en la cruz con el que Jesús platicó antes de morir no se va a salvar porque él no se bautizó? Estamos hablando de ese privilegio que tenemos cuando nosotros, en las circunstancias en que vivimos, nos permiten tomar esta decisión, obviamente. Dice el verso 6, Jesús dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombre que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Es decir, yo pienso que es un privilegio para ti que yo te concedo y que te pongo por delante porque quiero vivir y quiero trabajar en tu vida. Necesitas nacer de nuevo. Esa es la propuesta que Jesús le está haciendo a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Ahora dice la Escritura en el verso 8 lo siguiente: el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y ahora Jesús, hablando acerca de lo que va a suceder con la persona que ha decidido entregar su vida al Señor y bajar a las aguas del bautismo para nacer de nuevo del agua, ahora habla de ese privilegio que como hijos de Dios tendremos con el trabajo del Espíritu Santo. Dice el verso 8, el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Tú no lo ves, pero sí puedes ver las evidencias, los frutos del trabajo del Santo Espíritu de Dios en tu vida y en la vida de aquellos que han decidido nacer de nuevo. Entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y aún así no recibís nuestro testimonio. Y dice el verso 12, si os hablé de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? No me puedo meter en honduras más profundas porque lo que estoy viendo es que en realidad estás muy limitado, tienes una cortedad de entendimiento, Nicodemo. Y sabes, estamos nosotros hablando de una persona que tenía una preparación religiosa, una preparación filosófica, una preparación intelectual importante.
Y aún así no entendía las cosas del Espíritu. Saben, queridos amigos, que nosotros necesitamos aprender a decidir bajo la dirección de Dios. Yo creo que tenemos que empezar a decidir bajo la conveniencia nuestra, pero la conveniencia para entender que estamos ante una decisión que tiene que ver con la vida eterna. Así que no debemos de batallar para decidir nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Sin embargo, hay personas que tienen sometidas sus ambiciones, sus ideas, sus deseos a esta tierra, están atados a esta tierra, están atados a lo mundanal. Y la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. En otras versiones dice, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Qué maravilloso es saber que cuando nosotros decidimos, optamos por nacer de nuevo, por nacer del agua, por nacer del Espíritu Santo, van a suceder cosas maravillosas. Dice la Escritura que si estamos en Cristo seremos nuevas criaturas. Y saben, amigos, que cuando uno es una nueva criatura, lo primero que tiene que entender es que las cosas viejas han pasado y todo va a ser hecho nuevo. Amigo y amiga, es un privilegio para nosotros nacer 2 veces. Es para nosotros un privilegio nacer de nuevo. No es que la fecha del 3 de octubre, la fecha del 3 de septiembre no sean importantes. Importa no solamente de dónde venimos, dónde nacimos, cuándo nacimos y si hubo algún problema en este asunto. Importa el saber que el Señor hace una buena obra con nosotros, permitiendo que podamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Así permitiremos al Espíritu Santo de que obre en nuestras vidas y cree en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces aparecerá en nosotros, en nuestra vida, en nuestra existencia, esos frutos, producto del trabajo del Espíritu Santo y la humildad que nosotros tenemos para permitir que las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Ahora dice, el Espíritu Santo trabajará dando el fruto siguiente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Qué privilegio nos da el Señor cuando llegamos con Él y le preguntamos, ¿cuándo nací yo? ¿Nací en esta fecha o nací en esta otra fecha? El Señor nos dice, ni naciste en esta fecha, ni naciste en la otra fecha. Es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, ¿sí? ¿Cómo, Señor? Del agua y del Espíritu. El Señor esté contigo por siempre y disfruta de los privilegios de ser un hijo de Dios. Y recuerda, algún día le veremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mil bendiciones. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.